Buenas tardes, distinguida profesora. Hoy le vamos a presentar el ecosistema del lago y lagunas. Vamos a enfocar en el lago Titicaca. Su superficie es de 8.172 kilómetros y su altitud es de 3.172 metros sobre el nivel del mar. Sus profundidades varían entre los 107 metros a los 180 metros. Y su longitud máxima es también de 190 kilómetros y su ancho es de 80 kilómetros. ¿Dónde se ubica el lago Titicaca? En la cordillera de los Andes, en el altiplano andino, en las fronteras de Perú y Bolivia. El Perú, especialmente en Puno, abarcando el territorio del 55% del territorio del lago Titicaca, y de Bolivia, La Paz, el 44% del lago Titicaca. Es conocido por ser el lago más alto y navegable por sus 3.828 metros sobre el nivel del mar, y además por su contexto histórico y sus características que le diferencian de los demás lagos titicacanos. La flora. La totora ocupa casi el 70% de la superficie. Albergan gran número de especies de avifauna. Les proporciona alimentos, refugio contra la depredación en los climas. También tenemos lo que se tiene 21 espacios de plantas acuáticas y semiacuáticas. Son considerar la flora algal. También tenemos otros componentes de la flora. Se tiene algas microscópicas importantes como estructuras de la red trófica del lago y macroalgas como el lac o algas filamentosas y la uruma. También tenemos la fauna silvestre. El estudio diagnóstico e inventarios de recursos naturales de la flora y fauna en el área de la RNT y alrededores identifica la existencia de 116 especies, de las que 15 son mamíferos, 87 aves, 9 anfibios y 4 reptiles. Tenemos especies en vías de extinción como el flamenco andino, flamenco japonés, especies en situaciones vulnerables, el flamenco chileno, zambullidor titicaca, gaviota andina, pato chancho, bamburria común, gallareta gigante. Contexto histórico del lago Titicaca. El lago Titicaca se encuentra ubicado en la meseta del Collao, entre Perú y Bolivia. Es el lago navegable más alto del mundo, que consta de 3.812 metros sobre el nivel del mar y uno de los más grandes de Sudamérica. Su contexto histórico es rico y abarca desde la época precolombina hasta la actualidad. A continuación, se presenta un resumen de su importancia histórica. Y como punto número 1 tenemos lo que es la época precolombina. Aquí, en la época precolombina, tenemos lo que son las culturas tempranas, que son de 1500 a.C. y 300 después de Cristo. Aquí el lago fue un centro de desarrollo de cultura como Pucará y Chiripa, que dejaron restos arqueológicos en sus orillas. También tenemos lo que es la civilización Tiahuanaco, que consta del 300 a 1100 después de Cristo. La cultura tiahuanaco surgió cerca del lago y lo consideraba un espacio sagrado. Construyeron los templos como el Calasasaya y el Pumapunku, y su influencia se extendió por los Andes. También tenemos el periodo del Inca, que el periodo del Inca abarca del siglo XIII hasta el siglo XVI. Los incas creían que el lago Titicaca era el lugar de origen de su civilización, ¿no? Que estaba vinculado con Manco Cápac y Mamaogio, quienes emergieron de sus aguas, según la leyenda. Aquí construyeron centros ceremoniales como la Isla del Sol y la Isla de la Luna. Como punto número 2, tenemos lo que es la época colonial, siglo XVI hasta el siglo XIX. Aquí fue la llegada de los españoles en el siglo XVI,
Los españoles explotaron las riquezas de la región, estableciendo rutas comerciales a través del lago, que en este caso ellos se facilitaban su movilidad de sus productos mediante el lago. También los españoles trajeron lo que era la evangelización católica, ¿no? Que aquí se mezcló las creencias indígenas con el cristianismo, dando un lugar a el sincretismos religiosos. También tenemos el punto número 3, que es la época republicana, que abarca desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Aquí, tras la independencia de Perú y Bolivia, en el año 1825, el lago se convirtió en una frontera natural entre ambos países, entre Perú y entre Bolivia. También tenemos que en el siglo XX su importancia ecológica y cultural fue reconocida, siendo declarado la Reserva Nacional de Perú y sitio Ramsar como humedal de importancia internacional, ¿no? También tenemos en el punto número 4, tenemos que a la actualidad el lago Titicaca es un destino turístico, ¿no? Tanto como para nuestros compatriotas que somos del Perú y como para los extranjeros, ¿no? Que provienen de otros países, que lo usan, bueno, el Perú en este caso lo usa como un patrimonio arqueológico y cultural, que como por ejemplo tenemos los Urus y las islas flotantes, ¿no? Que eso lo podemos ubicar en Puno. También, por otro lado, el lago Titicaca se encuentra enfrentando desafíos como por ejemplo la contaminación y el cambio climático, que esto en sí afecta la biodiversidad. Los lagos y lagunas se distribuyen desde la costa desértica hasta las altas cumbres andinas y la vasta Amazonía, presentando características muy diversas. En la sierra a menudo encontramos lagunas de origen glacial, caracterizadas por sus aguas frías y cristalinas. El lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, es un ejemplo emblemático de los Andes peruanos, conocido por su singular biodiversidad, incluyendo especies endémicas como la rana gigante del Titicaca y extensos totorales que sirven de hábitat y recursos para las poblaciones locales. En la Amazonía, las lagunas conocidas localmente como cochas o tipixcas suelen formarse en meandros abandonados de los ríos. Sus aguas pueden variar en color y composición, albergando una inmensa diversidad de peces, aves acuáticas y mamíferos adaptados en este entorno, como los delfines del río. Las lagunas costeras, por su parte, pueden tener influencias marinas y presentar diferentes niveles de salinidad. La biodiversidad en los lagos y lagunas incluye una gran variedad de aves residentes y migratorias, peces adaptados a distintas condiciones de altitud y temperatura, anfibios, reptiles y una flora acuática diversa. Los ríos. Los ríos peruanos nacen principalmente en la cordillera de los Andes y descienden hacia el Pacífico, el Titicaca o el Atlántico, a través de la cuenca amazónica, creando una extensa y compleja red hidrográfica. Los ríos de la vertiente del Pacífico suelen ser de corto recorrido y un caudal variable. Influenciados por las precipitaciones de la sierra, son cruciales para la agricultura en esta costa árida. En la sierra, los ríos discurren por valles interandinos y a menudo generan fuertes pendientes, generando ecosistemas de aguas rápidas. Proveen agua para el consumo y actividades agrícolas en estas zonas de altitud. La cuenca amazónica peruana alberga ríos de gran magnitud, como el río Amazonas, Ucayali, Marañón, y entre otros. Estos ríos son verdaderas arterias fluviales que transportan sedimentos y nutrientes, modelan el paisaje y sustentan una de las mayores concentraciones de biodiversidad en el planeta. Presentan diferentes tipos de aguas, blancas, negras, claras, cada una con características biológicas muy particulares que determinan la flora y la fauna que están presentes en ellas. El lago Titicaca es un recurso natural y cultural de suma importancia para los países de Perú y Bolivia. Enfocándonos más en Perú, podemos decir que su rica historia y su biodiversidad han hecho que este se convierta en un único sitio turístico y también en uno de los lagos más altos y navegables del mundo. Su identidad y su herencia son parte de la comunidad que lo rodean. Por eso es importante preservarlo y mantener su legado en futuras generaciones.